cuando hago todo el contenido que hago, o sea, yo siento aún más agradecimiento hacia mis padres, porque en sí es gracias a ellos, porque ellos siempre me recordaron de dónde era. Por más que yo no me daba tanto cuenta o no le daba tanta importancia cuando era más niña, pues ellos como que siempre hicieron todo para que yo no me olvide de dónde soy exactamente y que tipo un papel, una tarjetita que es la nacionalidad al final de aquí, pues no haga que yo me vuelva otra persona. Sentimiento, Amautai, con cariño. Estás escuchando el episodio 50 de Ni de aquí ni de allí, un podcast para quienes se sienten de todas partes y de ninguna. Mi nombre es Michelle, nací en Ecuador, crecí en Barcelona y viví 5 años en Alemania, en donde comencé este podcast. Antes de presentarte a la invitada de hoy, quiero contarte algunas novedades técnicas. Estamos estrenando web. Si acabas de llegar al podcast, te invito a pasarte por nideaquinideallí.com, donde podrás encontrar la historia del podcast y los temas que se han ido tratando. Con este episodio también iniciamos un pequeño cambio. Dejamos atrás el formato por temporadas y a partir de ahora los episodios estarán numerados individualmente. Además, habrás notado que el podcast tiene una nueva imagen. Este logo reemplaza al que nos acompañó durante 8 años. Era un cambio que venía gestándose desde hace tiempo porque el proyecto ha ido creciendo, diversificándose y ampliando los temas. Todo eso sin olvidar de dónde venimos ni a las personas que nos han acompañado. Ayudado a entender, construir y a seguir preguntando. Si este episodio te mueve, te resuena, compártelo. Y recuerda, este espacio se construye con voces como la tuya. Si la quieres compartir, escríbenos por Instagram o a través del formulario que encontrarás en nideaquinideallí.com. También recuerda que todos los enlaces que mencionemos en el episodio de hoy los encontrarás en las notas. Hoy nos acompaña Helen Tituaña, conocida en TikTok como helen.gtm. Es una joven quichua otavaleña nacida en Bélgica, hija de músicos migrantes y creadora de contenido que habla, baila y se expresa desde una mezcla hermosa de idiomas, culturas y raíces. Con más de 10.000 seguidores, destaca en las redes sociales por compartir su camino de reconexión con la cultura quichua, el idioma, la danza tradicional y el orgullo indígena. Helen usa su voz y su cuerpo para decir: sí, soy otavaleña y nací, crecí y vivo en Bélgica. Hola Helen, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me hace muchísima ilusión hablar contigo porque me encanta el contenido que haces en francés, español y a veces en quichua, y sobre todo lo que significa ser una mujer indígena nacida en Bélgica. Como soy hija de migrantes ecuatorianos en España, nací en Quito y vine con 8 años, hay muchas cosas que tú compartes con las que me siento muy identificada y comprendida, pero también hay muchas otras con las que no, sobre todo porque aunque compartimos algunas raíces, yo no vengo de una familia indígena como es tu caso. Y la cultura quiteña en la que yo crecí es mucho más generalizada y no tan fuerte ni tan presente como la otavaleña. De hecho, recuerdo que mis padres siempre admiraron muchísimo a la gente otavaleña por cómo mantenían su cultura viva incluso desde la distancia, especialmente a través de la música y la artesanía. Además, por el podcast ha pasado un joven otavaleño que también nos habló de su cultura, y otra hija de migrantes ecuatorianos, también es mi tocaya, se llama como yo, Michelle, comentó que ella admiraba a los padres de Edu. Creo que en general dentro de la diáspora ecuatoriana os tenemos muy presentes como un pueblo con una identidad muy fuerte.
Perdón por si hago fallas cuando hablo cualquier cosa, pero de vez en cuando se me complica un poco. La verdad me emociona igualmente tener que contestar a preguntas porque la verdad es la primera vez que lo hago. Estoy un poco nerviosa, no lo voy a esconder tampoco. Pero en sí, o sea, me llamo Helen, vivo en Bélgica. En sí ya me presento un poco. Hago mucho contenido en TikTok. O sea, al principio mi cuenta no era hecho simplemente eso para mostrar mi cultura. Pero la verdad, con el tiempo ya como empiezo a expresar más y más lo que de verdad me gusta y empiezo a yo misma encontrar qué es exactamente mi identidad y me gusta igual mostrarlo, aprender al frente de la gente, igual que la gente se dé cuenta de lo que estoy aprendiendo, porque yo también no sé mucho, no soy la que, vamos a decir, sabe todo tampoco, pero estoy aprendiendo y pues me emociona mostrar a la gente lo que estoy aprendiendo justamente. Sé que te preguntan mucho sobre los idiomas. Vi que estás aprendiendo quichua activamente, así que me gustaría saber cómo está siendo ese proceso para ti, ya que aunque lo entiendes, no lo aprendiste de pequeña. ¿Cómo ha sido para ti el proceso de acercamiento a una lengua que has tenido presente pero que no has aprendido? Pues la verdad, bueno, cuando era niña, mis padres, entre ellos, siempre hablaban quichua. Siempre. Y antes era como una manera de que los niños pues no entiendan. O sea, porque no entendíamos, solo hablábamos español, era como cuando querían decir algo y así. Y con el tiempo, pues como habían cosas que siempre decían, al final, poco a poco, uno simplemente escucha y ya con el tiempo, no sé, es como se aprende solo. Yo no soy mucho la persona que cuando personas hablan voy a estar súper interesada en lo que la gente dice. Entonces, no lo aprendí tan rápido que digamos. Por ejemplo, tengo una hermana mayor que ella sí entiende completamente todo. Pero yo como que no siempre estaba activa escuchando y todo, pues me costó al principio. Pero ya los años pasaron y todo, ya empecé a entender más y más y más. Y al final, pues, lo entiendo. Y como ahora la cultura es algo que es súper importante para mí y hasta el hecho de mantener el idioma me pone mal de no saber ni poder expresarme en quichua. Es algo que quisiera aprender de verdad. O sea, bueno, hay un decir en francés que es tipo qui me tient à cœur, algo que de verdad en el corazón es importante para mí al día de hoy. O sea, lo entiendo bien, ya me di cuenta que igual cuando escucho a personas hablar en quichua lo entiendo, pero luego cuando quiero contestar se me complica un poco. Ahora encontré mi diccionario quichua español y entonces como que intento hacer con lo que puedo. Luego con los videos que hice igual hay gente que me escriben diciéndome sí, así puedes aprender o que me quieren ayudar y la verdad eso igual me emociona mucho y me anima aún más a aprender porque igual yo con mis hijos en un futuro quisiera que, si tengo, claro, quisiera de verdad que ese idioma se mantenga porque es algo importante y bueno, mis padres igual siempre me lo dijeron, es algo importante, hace parte de nosotros. Haré todo lo posible para aprender. Yo sé que no es fácil porque por el momento pues estoy ocupada hasta con el inglés, con otros idiomas al lado. Entonces no siempre es fácil como que concentrarse en el quichua, pero con el tiempo que tengo y así, pues intento darme tiempo para eso también. Entonces, ¿te sientes más cómoda hablando en francés? Sí. Con las redes o las personas con las cuales hablo por mensaje y así, pues el español igual he avanzado mucho con eso. O sea, gracias a eso. Entonces... ¿El español también se habla en tu casa? ¿Hablabas en español con tu hermana y con tu hermano? Ah, sí. No, bueno, con mis padres hablo español. Con mi mamá, mejor dicho. Mi papá hablamos español, francés y bueno, con mis hermanos francés, nomás, no hablamos español. Entonces, como que aprendí español gracias a mis padres, porque ellos igual en casa con nosotros hablaban español. Más bien luego empecé en las redes y con personas que conocía, así que vivían por España y así, pues con eso aprendí igual a hablar y a escribir más bien. Porque cursos de español nunca tuve. En algunos de tus vídeos te expresas con un vocabulario muy avanzado, entonces quería saber si leías en español o simplemente es de hablar con la gente, o quizá traduces del francés como son lenguas de la misma familia. Pues no, es simplemente hablar con la gente. Hablar con la gente, bueno, escrito por mensaje con la gente, o sea, chatear y todo, eso me aprendió demasiado. Luego, bueno, también tengo una tía que hace unos años vino de España a vivir aquí en Bélgica, por lo tanto, ella igual me enseñó muchísimo, entonces. Vale, pues también
quería hablar de algunos de los temas que tocas en algunos de tus vídeos que subes, que son bastantes, eres muy activa y también los haces bastante largos, por eso me sorprendió tu forma de expresarte, tu vocabulario es bastante rico. Uno de los vídeos en el que estoy pensando es aquel en el que hablas sobre tus rasgos y de cómo al verte en el espejo todo te habla de Otavalo, todo te habla de Ecuador. ¿Cómo fue crecer con ese espejo en Bélgica? Bueno, no te voy a mentir que cuando era niña yo no me daba cuenta que era diferente. Más bien porque, bueno, vivo en la capital de Bélgica y la capital de Bélgica es conocida por tener muchas culturas diferentes. O sea, hay muchísimos extranjeros que vinieron desde hace años atrás y todos tienen como una cultura bien presente. Entonces, cuando era niña, yo la verdad he convivido con muchas culturas diferentes y yo no me daba cuenta que yo tenía una. No les voy a mentir. Bueno, iba a las fiestas como el Inti Raymi, veía a mi mamá en anaco, o sea, siempre se ponía anaco cuando habían eventos o cuando teníamos que ir a vender, por ejemplo, en mercados o así. Y a mi papá con el cabello largo. Y pues ellos siempre me hablaban de cómo era en Ecuador y así, pero yo no entendía tanto que era un país aparte y que hacíamos parte de un pueblo, o sea, de una comunidad, vamos a decir, que tiene una cultura bien marcada. Eso yo no lo entendía en ese momento. Bueno, ellos como que lo normalizaron y como aquí igual nunca sentí como un rechazo del hecho de que era diferente, o sea, que por ejemplo mi color de piel o mi cabello, bueno, nunca nadie me dijo algo racista o algo discriminatorio. Entonces, como que nunca sentí igual vergüenza de demostrar que mis padres igual, pues, no eran diferentes, pero que igual andaban con una vestimenta o que mi papá, bueno, el cabello largo es un tema que a mí igual nos tocó porque bueno, aquí en Europa es un poco visto como si tienes cabello largo, es para las mujeres más bien. Y entonces eso sí es un tema que en un pasado, o sea, sí llegué hasta ese punto, pero la verdad nunca llegué a sentirme mal por esas cosas. Entonces con el tiempo simplemente crecí y empecé a conocer más y más culturas, igual viajé. Entonces eso me ayudó a darme cuenta que tenía una cultura fuerte y que estaba muy presente y que en sí, o sea, no tenía ninguna razón de sentirme mal, porque nunca me habían hecho sentir mal por eso. A veces creo que la gente se puede avergonzar o cualquier cosa porque hay lugares donde sí uno se siente mal por tener una cultura o por saber que eres de un país distinto. Pero en Bruselas es un poco difícil porque, o sea, hay tantas culturas diferentes que al final te aceptan. O sea, si tienes una cultura, todo eso no es complicado como que ponerlo en tu vida cotidiano. Y luego pues la gente igual se interesa y te preguntan. Y con eso pues igual lo de la cultura otavaleña es algo elegante. Quizás por eso también a la gente le emociona ver eso. Hasta ahora nunca escuché algo malo, entonces igual ahora que soy mayor y que entiendo mejor las cosas y así, cuando una persona intenta ofenderme con ese punto, no me ofende, porque ya, o sea, ya creo que pasé la edad en la cual ese tipo de cosas me podía ofender. Yo a veces pienso que en el tiempo de mi niñez me hubieran dicho cosas malas. Al día de hoy igual hubiera podido sentirme mal si una persona me empieza a decir cosas, pero no. Quería preguntarte sobre esto al final, pero vamos a traerlo ahora. ¿Dirías entonces que los comentarios negativos o tu primera exposición a comentarios que cuestionen tu identidad lo recibiste por primera vez en redes sociales? Un poco sí y un poco no, porque la primera vez que de verdad escuché que los indígenas, vamos a decir, de Ecuador eran mal vistos, eso sí era en persona, porque una vez, bueno, había conocido a una chica que era mitad ecuatoriana, mitad, no sé, no recuerdo de dónde exactamente, pero habíamos hablado y yo le había dicho de dónde era exactamente y ella me dijo sí, y no te avergüenza, y yo dije pues no, y me dijo es que aquí entre los latinos, más bien no entre otras culturas, como entre otras personas de otros países, pero entre los latinos mismos, que son los ecuatorianos mismos, entre ellos sí hay como sí, ellos sí son indígenas y nosotros somos de la ciudad, cosas así. Eso sí he escuchado,
y como comentarios de, sí, los indígenas toman mucho, los indígenas como son más tontitos o cosas, eso sí escuché, pero más bien de los ecuatorianos mismos, no de otros países, o sea, personas de otros países. Entonces, como eso lo escuché por primera vez en persona, pero luego, después de esa persona que me había avisado que eso existía, vamos a decirlo así, me entré en las redes y ahí ya empecé a ver unos comentarios por ahí y por allá, pero ya era muy tarde para que me sienta mal, vamos a decirlo así. También formas parte de un grupo de danza tradicional ecuatoriana en Bélgica, y en uno de tus vídeos cuentas que desde pequeña te encantaba bailar, pero que en tu familia no estaba bien visto el baile. ¿Podrías hablar un poco más de ello? Bueno, en eso puedo decir que es un poco la educación que mis padres tuvieron en Ecuador y la que está aquí igual. En uno de mis videos había dicho que la educación de ecuatoriana y la educación europea, vamos a decir, chocaba demasiado. Es que mis padres en lo general son bien cerrados. Bueno, mi papá es de Lumán y mi mamá es bueno, cerca de Otavalo, pero de una comunidad que se llama Cotama. Y mi papá creció en una familia, vamos a decir, muy cerrada. Y pues, no sé, mis padres como que lo veían como algo malo cuando éramos niñas. Más bien creo de una cierta manera para protegernos. A ellos nunca les gustó el hecho de que, por ejemplo, en el Inti Raymi, al fin de la fiesta hay mucha gente que tome y todo eso para niños no está bien. Entonces, igual en ciertas cosas como que nos prohibieron hasta andar con muchos ecuatorianos o así. Eso sí, cuando éramos niñas sí lo hacían. Creo de cierta manera para protegernos porque éramos niñas. Y no sé si es quizás un poco el hecho de sí la mujer no y el hombre sí, no sé, no sabría decirle exactamente, pero sé que mis padres sí crecieron en una educación bien cerrada. O sea, tuvieron una educación cerrada. Y eso, pues, al llegar aquí y ver que hay ciertas cosas que otros niños sí hacen, por ejemplo, el hecho de bailar o el hecho de jugar entre chica y chicos, cosas así, pues como que la educación que nos querían dar y la que nos daban aquí en la escuela, por ejemplo, chocó. Entonces se tuvieron que adaptar un poco también y al final, pues, a mí me encantaba bailar, pero luego cuando uno es niño no decide tanto si puede o no puede, uno quiere hacer caso a sus padres y ya está. Entonces yo les hacía caso y al final pues me dio como vergüenza hasta de tener que poder imaginarme bailar al frente de alguien. Y creo que en eso igual puede ser que es también mi carácter, o sea, mi personalidad que es cerrada, pero antes no me atrevía. Y con el tiempo, pues decidí ser otra persona y quise abrirme más a nuevas cosas y al día de hoy, pues me metí en un grupo de baile porque es algo que me gustaba ver y como me gusta presumir las bonitas cosas, ahora hago parte de eso también. Entonces, Eso es una de las cosas que me fascina de tu contenido, porque subes y celebras cada logro. Hubo uno que me encantó en el que enseñas cómo por fin pudiste ponerte el anaco sola. Vaya, que no te lo habías puesto nunca sola. O vídeos también en los que cuentas cómo te sientes cada vez más cómoda bailando, porque lo mencionas en varios vídeos, no sabías bailar bien, sentías que no te sabías mover, aunque estuviste previamente en un grupo de baile boliviano de caporales. ¿Alguna vez sentiste que habías fallado por no saber bailar como alguien de nuestras culturas? ¿Y cómo lo superaste? ¿Qué cambió o qué te ayudó a salir de esa mentalidad o de ese lugar? hay que saber también que antes, bueno, yo sabía qué tipo de persona quería ser, pero no me atrevía. La verdad, soy una persona miedosa en lo general y muy pesimista. Pero con el tiempo, bueno, antes estaba atada a una persona, vamos a decirlo así, que me ayudó muchísimo a saber qué tipo de persona quería ser. Pero aunque yo sabía qué tipo de persona quería ser, no me atrevía. Y me quedaba vamos a decir, la persona con la cual estaba atada, estaba allí. Entonces me sentía cómoda con eso y no quería cambiar. O sea, yo no quería cambiar, no sentía la necesidad de ser feliz con algo más que esa persona, vamos a decirlo así. Y pues cuando se terminó con tal persona, pues empecé a darme cuenta que mi vida tenía que cambiar.
en muchos puntos, porque quería ser una persona feliz, quería ser la persona que quería ser. Y en muchas cosas, pues, empecé a pensar, sí, Helen, tienes que hacer esto. Helen, tienes que animarte a hacer esto. Si te gusta eso, hazlo. Si quieres viajar, viaja. Si quieres, si algo te da miedo, lánzate. O sea, luego no digo igual, métete en peligro tampoco, pero en plan, todo siempre con precaución y con la mente abierta, con cuidado y todo, pues, pero haz lo que al final te va a volver feliz y lo que te va a hacer crecer. Y entonces con el tiempo pues empecé a decirme, ¿sabes qué? Ya deja tus miedos, sé tú misma, sé la persona que quieres ser y al final si algo sale mal pues saldrá mal, pero si las cosas salen bien pues igual qué bien por ti, o sea, con eso vas a crecer y vas a ser feliz. Más bien yo intenté buscar mi felicidad, intenté un poco de todo, intenté buscar, por eso igual busco mi identidad porque es algo que creo que me puede volver feliz y más bien es más eso. Para mí lo más importante es que yo sea feliz y pues intento un poco de todo por más que me da miedo. Yo sé que soy una miedosa, intento lanzarme en todo y luego pues si me vuelve feliz sigo y si de verdad veo que no es algo para mí, paro y dejo y ya ahí se termina. Pero lo más importante ahora, al día de hoy para mí es intentarlo, lanzarme, o sea, intentar darme cuenta de si eso me vuelve feliz o no. Más bien es eso. Y ahora pues me felicito por todo porque soy otra persona. Poco a poco soy otra persona, poco a poco me demuestro que solita puedo, que no, al final no necesitaba a otra persona al lado mío. Y creo que desde niña siempre fui una persona que era bien miedosa y que no se atrevía a hacer las cosas, o cuando hacía algo pensaba que las hacía mal y me ponía mal y me ponía triste. Pero al día de hoy intento ya no ser así y pues por eso me doy cuenta igual que hay muchas cosas que cambiaron y que he vivido muchas cosas igual estos últimos tiempos. No te voy a mentir que mi vida cambió por completo y pues estoy feliz así y encuentro mi felicidad así. De todos estos aprendizajes, ¿hay algo que te ha enseñado el cuerpo que no te han enseñado las palabras? El baile, por ejemplo, con el grupo de danza ecuatoriano tradicional de Otavalo. Corrígeme, por favor, si me estoy equivocando. Bueno, el grupo en el cual yo estoy no es solo de Otavalo, es un grupo que hace varios bailes. O sea, antes de bailar la danza de Otavalo, que ahora me emociona demasiado porque estamos ocupados con eso, pues habíamos hecho baile de Zuleta, si no me confundo. La verdad, aparte de mi propia cultura, estoy un poco perdida en Ecuador, no les voy a mentir. Y sé que también tenemos el baile de la costa o así. O sea, es un poco de todas las partes de Ecuador, no solo de Otavalo. Espera, ¿qué era la pregunta? Se me olvidó. ¿Qué cosas has aprendido con el cuerpo que no has aprendido con las palabras? ¿Qué te ha enseñado el cuerpo? Pues, a ver, yo cuando bailaba con los bolivianos, como lo había dicho en uno de mis videos, todo lo que hacía era lo que ellos me decían. Yo no sabía que la actitud era importante en un baile. En serio, yo para nada sabía que la actitud era importante. Siempre intentaba como que volver a hacer los pasos que la persona al lado mío hacía, pero no había actitud, no había ganas de bailar y todo. Aunque me gustaba demasiado, pero no le entendía mucho el sentido. Luego llegué al grupo de ecuatorianos y conocí a la líder, que me encanta cómo baila. En serio, baila bien bonito, baila con ganas, siempre sonríe. Y era la primera vez que veía a una persona tan apasionada del baile y dije, yo quiero ser así. O sea, yo también quiero verme feliz así cuando bailo y todo. Y pues le empecé a preguntar sí, cómo podría, y ella me aconsejó muchísimo, muchas cosas y dije, wow, entonces no pensaba que era tan complicado, pero al final me empecé a grabar igual bailando y veía y decía, bueno, esto me falta, la sonrisa me falta, el movimiento de la mano me falta. Y allí me empecé a dar cuenta que sí, que eso es demasiado importante, que eso igualmente comunica algo a las personas que te están mirando y comunica el hecho de que te está gustando hacer lo que estás haciendo. Y eso igual empecé a hacer con los bailes bolivianos que sabía bailar antes. Igual me empezó a gustar, o sea, más el resultado de cómo salía del hecho de sonreír, del hecho de hacer más movimientos, elegancia con el cuerpo y todo. Y yo creo que el cuerpo igual demuestra que lo apasionada que estás con lo que estás haciendo. Y a mí la música me apasiona demasiado. Y es también lo que quiero que la gente vea cuando me ve bailar.
Entonces justamente intento concentrarme demasiado con eso, no solo con aprender un paso y ya está, pero intento compartir mi pasión hacia las músicas que escucho, porque creo que es lo más bonito. Las músicas en las cuales bailo es lo que me emociona demasiado, pero antes, como era una persona tímida y todo, me veía muy tiesa en todo lo que hacía. Celebras mucho tu identidad indígena, pero también muestras amor por otras culturas indígenas de América Latina, en Bolivia, Argentina, Perú. ¿Cómo nació esa conexión? Mis padres, una vez más mis padres, mi papá más bien, cuando yo era niña escuchaban muchas músicas de otros países y miraban películas también de otros países, que sea de Perú, Bolivia. Con el tiempo, no sé, eran cosas que conocía. Luego me empecé a dar cuenta que no eran de Ecuador, porque yo antes pensaba que todo era de Ecuador. Pero ya con el tiempo me dijeron, sí, no, esto es de Bolivia, esto es de Perú, esto es de tal país. Y como soy una persona de mente abierta en muchas cosas, creo que el hecho de haber crecido aquí me ayudó en eso. Me empezó a interesar todo. Me empecé a querer saber más y más. Y me encanta la cultura de los demás. Por más que yo sé que no es la mía, yo no siento que mi cultura esté en competencia con otras culturas. Para mí creo que todo Latinoamérica tiene lo bonito, tiene lo suyo, todos somos extraordinarios y todos tenemos razones por las cuales uno puede ser orgulloso de ser de donde es. Entonces es como, me interesa y igual, no es que quiera ser parte de tal país o cualquier cosa, pero quiero saber, conocer y así, o sea, simplemente desde el hecho de querer de ser de mente abierta y de no cerrarse a solo mi país, mi país, mi país. Y eso, porque antes no, como igual antes no me he dado cuenta que todo era, o sea, me gustaba, pero pensaba que era solo de Ecuador. Y al final me di cuenta que es de otro país, pero no pasa nada. O sea, simplemente interésate en el otro país y ya está. O sea. Hablas con mucho cariño y admiración de tu familia, de su historia migratoria y de cómo te transmitieron la cultura quichua. ¿Hubo limitaciones o dificultades a la hora de recibir esa cultura? Por ejemplo, me has dicho que fuiste a las celebraciones del Inti Raymi. Eso significa que había un grupo lo suficientemente grande como para hacer esa celebración. A lo que me refiero es si tus padres o si te encontraste limitaciones cuando tu familia te quería transmitir otras cosas como quizá encontrar la ropa que se llevan las danzas, por ejemplo, el anaco. Bueno, aquí en Bélgica somos una comunidad de ecuatorianos. No diría, no somos muchos, pero sí somos. O sea, sí podemos hacer una fiesta en la cual sí va a estar llenito. Pero no, el hecho de encontrar camisas o, bueno, anacos o alpargates o, bueno, manillas, lo que sea, creo que todos en eso nos vamos a Ecuador y de ahí lo traemos hasta aquí. Igual, no, yo sé que no es algo pesado, porque a veces cuando uno viaja y quiere traer cosas, si pesa, es un poco complicado y todo, pero el anaco y todo, o sea, todo eso no es tan pesado, entonces como que no fue tan difícil. Luego, pues sí, ir a Ecuador cuesta, pero mi familia trajeron todo de Ecuador, pero luego al compartir con otros ecuatorianos y todo, aquí en Bruselas más bien sí es fácil porque la mayoría de los otavaleños viven o en Bruselas, en la capital, o en Amberes, que es otra ciudad un poco más lejos, pero en las épocas del Inti Raymi todos se reúnen en Bruselas o en Amberes, que es otra ciudad, porque es donde hay la mayoría de los otavaleños. Entonces, todos festejamos el Inti Raymi en esos lugares. Vale, para quien nos esté escuchando y no tenga ni idea de qué es el Inti Raymi, ¿podrías explicar con tus palabras qué es? Bueno, yo antes no sabía que el Inti Raymi tenía un significado, pero de lo que yo entendí, igual no quiero decir tonteras, lo voy a decir con mis palabras, pero el Inti Raymi, bueno, lo primero que aprendí era que el Inti es sol y Raymi es fiesta, ¿ok? Ahí como que me dio una idea de el Inti Raymi es fiesta del sol. Luego, lo que me explicaron a mí es que festejamos el hecho de haber recolectado la cosecha del año. Bueno, en nuestros países lo que festejaban justamente era eso, agricultores que hacían que uno pues pueda comer, por ejemplo, o sea, los granos más bien. Luego, ¿cómo lo festejamos aquí? Pues uno simplemente
recordando la identidad, más bien para recordarlo, para como marcarlo de sí, seguimos aquí, somos sobrevivientes igual de un pasado difícil, o sea, de una historia difícil. Creo que a veces uno se olvida que, bueno, fuimos colonizados y todo lo que pasó en un pasado, pues para uno poder justamente recordar los antepasados y igual demostrar que seguimos aquí, pues esas fiestas es lo que uno más tendría que dar importancia siendo uno indígena también. Pero bueno, luego el significado exacto, sí lo tengo en mente, pero me da miedo de decir algo que no es, entonces prefiero no. Muchas gracias por esta explicación, me ha gustado mucho y creo que puede ayudar a muchas personas a entender por qué también es importante celebrar estas fiestas, sobre todo como una práctica de resistencia, de memoria, recordando a las personas, en este caso a tus padres, tus abuelos, que han transmitido la cultura y la tradición y esa identidad tan fuerte, porque sin ellas y ellos no tendríamos estas identidades tan fuertes, tan marcadas y tan bonitas. Si no hubiésemos tenido antes ancestras y ancestros que nos las transmitiesen, se habrían perdido hace mucho tiempo. Además, en tu caso, Sí. tienes un padre que es músico, Amaho Tituaña. Lo busqué y me encantaron sus canciones. Son muy bonitas y los instrumentos que usa en ellas transportan, al menos a mí me transportan a la Sierra Ecuatoriana. ¿Sí sabes quién es? No, no lo conocía. Vi que en un vídeo comentaron que era tu papá, así que lo busqué y luego vi que tenía en YouTube algunas canciones, las escuché, pero realmente no sé qué impacto tiene en Bélgica o si es muy conocido en Ecuador, porque yo también soy parte de la diáspora, o sea, yo no crecí en Ecuador, pues. Bueno, sí. Bueno, mi papá de verdad para mí es lo admiro demasiado. En muchos puntos lo admiro demasiado. Creo que para mí es un modelo pero es un orgullo para mí. Porque, bueno, cuando era niña, él siempre lo escuchaba hacer música en la cocina. Siempre lo digo porque de verdad teníamos una pequeña casa y bueno, él siempre estaba en la cocina haciendo su música. Igual hubo un tiempo en que había sacado una música para su madre, para mi abuela. Y pues eso lo había como grabado en un disco y era solo un regalo de cumpleaños para ella y todo. Y luego pues con el tiempo yo sé que él sacrificó muchísimas cosas para que yo tenga un futuro bueno, para que mis hermanos tengan un buen futuro igual, para que tengamos una vida estable. Y con el tiempo pues vi que empezó a grabar sus músicas, empezó como que a centrarse cuando ya éramos un poco más mayores, empezó a centrarse en su sueño de querer hacer música. Y pues le vi grabar sus músicas que hacía en la cocina y el día que lo sacó, que luego empezó a hacer como el plan del videoclip y todo, yo estaba en plan, wow, no, mi papá. Y por más que eran músicas que yo había escuchado varias veces y todo, me dio algo luego andar por Ecuador, porque luego había viajado a Ecuador por Otavalo. O sea, me causó algo el hecho de escuchar sus músicas en las radios, porque allí sí lo he escuchado. Aquí igual, bueno, tiene eventos en los cuales toca igual. Entonces ahí también el hecho de que le llamen para eventos y todo, yo estoy en plan, wow, mi papá está haciendo por fin lo que él quiere y entonces me conmueve muchísimo orgullo hacia él. O sea, me alegra demasiado porque, como te dije, o sea, él dejó demasiado por nosotros, dejó demasiado sus sueños de lado y al final verle realizar sus sueños es como, para mí es una alegría demasiado grande. O sea, y pues le apoyaría hasta el no poder. Para mí es uno de los más grandes músicos que yo conozco, o sea, simplemente eso. Me parece increíble porque creo que difícilmente los padres y las madres que emigran consiguen recuperar esos sueños de juventud, los sueños que tenían antes de ser padres-madres, antes de la responsabilidad de emigrar con infancias. Como no hemos hablado específicamente de la historia migratoria de tu familia y solo si te sientes cómoda, me gustaría saber un poco más sobre la llegada a Bélgica, si ustedes estuvieron siempre en Bélgica o si fueron a otros países. Pues, a ver, bueno, mi papá llegó, si no me confundo, en 1999. Y bueno, mis padres se casaron bien jovencitos. No sabría decirte exactamente qué año, pero bueno, eran bien jóvenes. Pero luego mi papá decidió venirse aquí porque tenía familiares
que le podían ayudar un poco, se vino solito. Mi madre se quedó con mi hermana en Ecuador porque tenía ya una hermana que llevaba meses nomás. Después de un año aquí, en el año 2000, en el año 2001, lograron venir aquí, a Bélgica. O sea, mi papá logró traer a mi madre y a mi hermana aquí a Bélgica. Cuando llegaron, empezaron a trabajar y a hacer todo lo posible para seguir adelante, claro. Mi papá me cuenta que su plan al principio no era quedarse aquí, era más bien quedarse un año, ganar dinero y volverse a Ecuador. Pero al final vio que aquí había más posibilidades, aquí era un poco, o sea, para nosotros, más bien para sus hijos, el futuro podía ser mejor. Entonces decidió quedarse, porque él siempre lo dice, él si podría regresarse a Ecuador ya lo haría, pero él siempre quiso quedarse aquí para nuestro futuro, no por él, porque si fuera solo por él ya se hubiera vuelto, o sea, ya se hubiera ido. Entonces, bueno, decidió quedarse, trajo a mi madre, como te dije, a mi hermana. Se quedaron aquí. Bueno, los primeros años intentaron también irse a Francia, si no me confundo, para ir a vivir, pero creo que no les gustó tanto. Entonces se volvieron aquí. Una vez que nací en el 2002, directamente recibí los papeles, porque la ley a ese momento era de que el que nace aquí en Bélgica, pues recibe los papeles. Normalmente podía quedarme legalmente, pero era un bebé. Entonces hubo un año en que se hicieron atrapar por la policía mientras vendían. Bueno, en el centro donde les llevó para ya deportarlos, mis padres les preguntaron si yo me podía quedar, pero ellos dijeron, bueno, cuando ella tenga 18 años podrá volver, pero antes de eso se tiene que volver con ustedes a Ecuador. Al final, pues, estaban a punto de irse, pero mis padres ya habían hecho el pedido de los papeles, o sea, la residencia y todo. Entonces, mientras estaban en proceso, en sí se podían quedar, pero en ese momento los policías estaban en plan, no, ustedes ya se tienen que ir, el próximo día toman el vuelo y ustedes se van, porque para ellos era como alguien que viene aquí y que no tiene los papeles, se van directo, no quieren saber nada de si está en proceso de obtener los papeles o no. Entonces, simplemente no querían escuchar nada. Pero luego hicieron venir el abogado. El abogado les explicó que mis padres tenían derechos porque habían hecho el pedido y no sé, todo lo demás. Y entonces les dejó quedarse. Pero bueno, mi papá me contó que en donde él la habían encerrado, porque en sí le encerraron, pues que los policías ahí habían tenido habían tenido comentarios muy discriminatorios, bueno, muy racistas, por el hecho de que tenía el cabello largo. Es por eso que igual te comenté el hecho de que aquí el tener el cabello largo es de la mujer y no sé cuánto. Bueno, eso es algo que uno puede escuchar un poco por todos lados. Pero entonces cuando mi papá me cuenta que los policías se burlaron de él y todo, a mí me llena de tristeza porque así uno se da cuenta que sí existe. Pero yo sinceramente nunca lo he vivido, pero cuando me contó eso me quedé como... Ok, mis padres tuvieron que pasar por etapas difíciles. Al final lograron quedarse. Después de unos años mis padres obtuvieron los papeles. Igual eso no fue un proceso fácil. Mis hermanos también los obtuvieron no hace mucho tiempo, creo que hace unos 5 o 7 años quizás. Pero ellos no obtuvieron los papeles directamente, entonces para ellos sí fue como un camino largo, pero luego empezaron a trabajar. Antes vivíamos en un apartamento bien chiquito, cuando yo era pequeña todavía, vivíamos en un apartamento bien chiquito donde yo compartía mi cuarto con mi hermana. Mis padres dormían en la sala, teníamos una cocina súper pequeña, el lugar no era, o sea, el barrio igual no era tan bueno que digamos, pero mis padres, bueno, lucharon, ahorraron y se compraron una casa. Y en sí es un poco el resumen de la historia. Muchísimas gracias por compartir tu historia y la de tu familia. Me siento
muy identificada con ella, sobre todo por el tema de la discriminación hacia nuestros padres, porque yo he vivido cierta discriminación, pero no al punto en el que lo viven nuestros padres o los que vienen primero. Y también es muy importante honrar y reconocer la resistencia de tu papá a renunciar a sus raíces, a pesar de la presión del racismo, de las discriminaciones y también la lucha de tu mamá y tu papá para poder estar ahora en una casa que es de su propiedad, en un país en el que no nacieron y no lo tuvieron nada fácil. Es muy admirable y muchas gracias por compartirlo. Creo que muchas personas se van a sentir acompañadas y abrazadas porque son narrativas y son historias que no se suelen escuchar. Muchas veces se puede pensar que como te ven a ti, tú estás viajando, eso es todo o siempre ha sido así. Y no saben que para llegar a ese punto tus padres se sacrificaron y se esforzaron mucho para verte brillar. O sea, yo sé que comparto mucho mi vida, yo sé que comparto mucho los lados positivos que es, por ejemplo, viajar, el hecho de poder estudiar, trabajar, no sé, un poco mi interés hacia la cultura, o sea, todo eso yo sé que es bonito ver y todo, pero yo cuando hago todo el contenido que hago es más, o sea, yo siento aún más agradecimiento hacia mis padres porque en sí es gracias a ellos porque ellos siempre me recordaron de dónde era. Por más que yo no me daba tanto cuenta o no le daba tanta importancia cuando era más niña, pues ellos como que siempre hicieron todo para que yo no me olvide de dónde soy exactamente y que tipo un papel, una tarjetita que es la nacionalidad al final de aquí, pues no haga que yo me vuelva otra persona. Y entonces a veces como que estoy tan agradecida con ellos porque digo, si no fuera por ellos quizás sería otra persona y quizás sí me avergonzaría o no sé, a veces quizás es la historia detrás de todo eso que hizo que soy la persona al día de hoy. Pero ustedes, o sea, la mayoría de las personas que me miran están orgullosos de que yo estoy orgullosa, pero yo más bien estoy agradecida con ellos de poder estar orgullosa al día de hoy. Entonces, bueno, para mí lo bonito es eso, de mi contenido. Pero las personas que me ven otra cosa, y igual me alegra poder compartirlo porque al final animo a la gente también a animarse a que eso no se olvide, porque para mí de verdad es importante que no se olvide. Para mí es importante que por más que nos vayamos del país, por más que estemos en otro lugar, con otras cosas, con otras personas, pues que nunca se olvide que antes de eso nuestros antepasados, nuestros abuelos y todo tienen otra historia y nosotros tenemos que justamente representar todo eso y que hay algo también que durante la colonización mostraron demasiado que éramos tontos por el hecho de ser indígenas y al día de hoy podemos demostrar que simplemente tenemos esa oportunidad de demostrar que no es por el hecho de ser indígenas que no vamos a lograr las cosas. O sea, no tiene nada que ver. Lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Y eso somos nosotros que tenemos que demostrarlo. Porque tuvimos esa oportunidad. Yo tengo esa oportunidad de demostrar que puedo ser alguien. Y eso sí, gracias a mis padres que, bueno, ellos no pudieron terminar sus estudios ni nada, pero hicieron muchísimas cosas al día de hoy para que justamente yo pueda representar a mi país en el mismo lugar. Vamos a acabar hablando de TikTok y de todo lo que te ha traído, porque yo te descubrí con el vídeo que subiste de tu papá vestido de nativo americano. Y me pareció fascinante porque para mí es una forma de traducir su cultura indígena a unos códigos que los europeos puedan entender más fácilmente. En este caso, tu padre tuvo que tomar prestada la vestimenta de la cultura que en el imaginario colectivo ubicamos en Norteamérica, pero también me pareció una forma de sobrevivir para contar su historia. Es una forma de decir, sí, soy indígena, no el indígena que viste con estas prendas, pero es el indígena que en Europa reconocen enseguida. Entonces, creo que tú también tienes una capacidad de comunicar estos temas que son bastante difíciles con una calidez, ternura y al mismo tiempo con orgullo que se contagia. Un orgullo que se contagia a otras personas que te encontramos, como yo, en redes, porque la verdad yo me sentí súper feliz
al encontrar a una chica joven hablando de estos temas que está en Bélgica, que no se avergüenza de hablar en español, aunque no sea el idioma con el que se siente más cómoda, y que cuyo contenido está llegando fuera de Bélgica y fuera de Ecuador también. Por eso te quería preguntar acerca de TikTok. ¿Qué mensajes bonitos o qué conexiones especiales con otras personas has llegado a tener gracias a tus vídeos? O si has conocido a otras personas que están haciendo lo mismo que tú o cosas parecidas en TikTok. Para volver a lo que dijiste, que me atrevo un poco a hablar de lo que pienso y de lo que estoy aprendiendo y todo. A veces lo quiero clarificar como yo también estoy aprendiendo, entonces sean un poco pacientes conmigo porque puede que yo también diga cosas que igual pueden que no sean ciertas. Intento tener cuidado porque poco a poco hay mucha gente que mira. Ya no puedo decir tanto tonteras, vamos a decirlo así. Que tengo que tener cuidado con lo que digo, que no puedo dar mala información o bueno, tengo que como que buscar y de verdad decir cosas ciertas, vamos a decirlo así. Pero, por ejemplo, en el video ese donde explicaba que mis padres habían, mi papá más bien se había vestido de indígena de América del Norte. En ese video yo sé que no dije precisamente sí América del Norte. Entonces mucha gente comentó como, o sea, tú también eres nativa americana, entonces, ¿por qué dices no sé qué? O sea, simplemente quería precisar que era del norte y no del sur. Bueno, de lo que yo sabía, entonces me expresé mal a ese momento, hice mal el video y mucha gente lo entendió mal también. Entonces, por eso que a veces, digo, sí, puedo compartir lo que pienso, puedo compartir mi vida y todo, pero lo tengo que hacer bien. Entonces, en ciertas cosas yo también tengo cosas que mejorar. Pero luego las personas que he conocido gracias a las redes, sí he conocido a ciertas personas que sean en Ecuador. En Ecuador he conocido a personas que igual hacen contenido, igual ya no es tanto de la cultura, pero más bien que sea del arte o de la danza y así. Y otras personas que igual viven aquí en Europa que hacen contenido sobre Ecuador, igual he conocido. O sea, nos ayudamos entre nosotros como sí, a mejorar la calidad del video por ejemplo, antes yo hacía videos donde hablo mucho, pero hablaba muchísimo y con el tiempo me empecé a dar cuenta que tenía que cortar para que sea un poco más interesante, decir cosas simplemente, o sea, cosas relevantes, o sea, importantes. Entonces, por consejos así sí he conocido a personas que me ayudaron, pero así a personas que están igual interesados en la cultura como yo, también he conocido y sí me trajeron mucho, o sea, nos ayudamos. Hasta el día de hoy conocí solo a buenas personas. Luego en un futuro no lo sé, pero hasta el día de hoy todas las personas que conocí que me ayudaron con eso, pues son personas que al final me ayudan igual a hacer contenido, vamos a decirlo así también. Y pues para un futuro tengo proyectos igual tengo un proyecto más bien que es de un video que pedía a otras personas de ayudarme y todo. Todavía estamos en curso de hacer el video y todo, pero va a ser algo súper bonito, entonces. ¿Qué crees que es lo más importante que estás logrando con tus TikToks? Animar a otras personas a sentir el orgullo que yo llego a sentir. O sea, yo quiero que ya no estemos tan cerrados, o sea, que ya no estemos tan en plan, sí, pero ser indígena es avergonzoso. Yo he nacido en un país donde tuve vamos a decir, la suerte de no sentirme avergonzada y yo creo que gracias a mis videos, otra persona igual puede sentirse libre de no avergonzarse. Mi mejor amiga es boliviana. ¿Ok? Y ella hace parte de los indígenas igual de Bolivia. Y de lo que yo escuché allí, ser indígena es mal visto. O sea, es algo como súper mal visto y a veces como tuvimos conversaciones, igual hemos viajado con mi mejor amiga a Bolivia y ella me mostró un poco lo que era el sentirse menos por ser indígena. Y gracias a ella creo que también me di cuenta que es un tema que igual me afecta porque cuando hablábamos y ella me decía, sí, pero es que Helen, yo no me atrevo tanto y todo, y yo estaba en plan, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no te tienes que avergonzar? Y yo era la primera en animarla y en decirle, no, pero es que es bonito y todo, o sea, siéntete orgullosa porque si tú y yo que somos de aquí, que tenemos la suerte de estar en un país donde uno
no, o sea, no se tiene que avergonzar tanto. Si tenemos esa suerte, lo tenemos que aprovechar para justamente compartirlo con la gente, porque si nosotros no lo hacemos, las personas de nuestros países mismos no lo van a hacer. O sea, como que se van otras personas como que van a sentirse menos y todo por ser de ahí. Y nosotros tenemos que mostrar justamente que sí, o sea, que sí hay razones por las cuales uno tiene que ser orgulloso, ¿ves? Como en Bolivia, el ser indígena, como te dije, es mal visto. Tuve conversaciones así con otras personas y me ayudaron a entender que es algo que sí, o sea, es importante para mí. Y entonces hago contenido para animar a la gente. Es precioso y de hecho me has contestado a una de las preguntas que tenía, que era, ¿qué les dirías a personas indígenas que viven fuera de los países de los que vienen sus padres? Las personas que han nacido, que son indígenas y viven en la diáspora, viven y crecen en la diáspora, y que quizás están pasando por un proceso difícil de aceptar sus orígenes, sus raíces, porque creo que tú tienes mucho que decir al respecto, ya que tu contenido está orientado a eso. Pues yo diría que el tiempo de la colonización, que fue súper injusto, que nos quitaron muchísimo, ese tiempo ya fue demasiado para nuestros ancestros. O sea, ya fue demasiado quitarnos, ya fue demasiado humillarnos, ya fue demasiado rebajarnos, hacernos pasar por tontos, sucios o cualquier cosa. O sea, ya fue demasiado. Ya al día de hoy creo que ya nunca hemos merecido eso. Y pues que si nosotros empezamos a igual a olvidar o a decir, no, pero yo no sé de ahí, no sé qué, como que estamos dándoles la razón. Y eso yo no estoy de acuerdo, porque lo que pasó en un pasado no fue justo, no fue humano. Entonces, yo no quiero participar a eso. Yo no quiero darles la razón, yo quiero simplemente demostrar quién soy y poner en alto las personas que tuvieron que morir por justamente ser indígenas. O sea, yo quiero representar a esas personas porque no hay que olvidarlos, no hay que olvidarlos, hay que permanecer, hay que ser fuertes y hay que presumir lo bonito que tenemos, porque al final es bonito, al final es hermoso, es especial. Quizás hay personas que no lo entienden y quizás hay personas que lo ven ridículo y todo eso, pero nosotros que somos de ahí, nosotros que tenemos, no sé, los rasgos o el cabello, simplemente la sangre, o sea, tenemos que estar ahí, tenemos que pararnos y tenemos que demostrar que somos personas, somos humanos y merecemos estar aquí y no por el hecho de haber sido diferentes somos menos. Entonces, que sea la vestimenta, el idioma, el cabello, todo eso hace que pueda representar al pasado a las personas que de verdad murieron por causas tontas al final. Entonces yo estoy con eso de que hay que animarse y hay que levantarse y hay que demostrar quién somos y hay que estar orgullosos de quién somos y de dónde somos. ¿A quienes les gustaría seguirte? ¿Dónde te pueden encontrar? Pues en TikTok como helen.gtm, Instagram igual como helen.gtm. Pero sí, que se animen a conocer mucho más porque es hermoso y que van a aprender mucho, como yo. Sí, vamos a aprender contigo y estamos aprendiendo contigo. En mi cuenta es hecha para aprender. Por eso yo estoy tanto en el no, o sea, no, como que no juzguen, ni juzguen a otras personas, porque al final todos estamos aquí para aprender, porque hasta la persona que está haciendo el contenido está aprendiendo. Hasta yo estoy en plan, yo no sé todo, entonces si me quieren enseñar, yo completamente abierta a eso. Creo que las redes igual me ayudaron a eso, a traerme gente que me quiere enseñar con buena voluntad, claro. Entonces, hasta eso, en eso me ayudó TikTok. Porque sí, y en abrir puertas en las cuales me puedo exprimir, como tu podcast, que me va a ayudar mucho igual a yo misma escucharme y entender ciertas cosas, porque a veces como que se me olvida. Pero me alegra mucho que me hayas invitado a tu podcast y pues muchas gracias igual.
Perdón si a veces como que me voy del tema, porque cuando ya empecé en las redes, yo nunca había pensado en sí, soy de aquí o soy... Más bien, yo siempre dije soy ecuatoriana. A mí me preguntaron en toda mi vida siempre contesté soy ecuatoriana. Yo nunca dije otra cosa, nunca me atreví. Para mí decir soy belga es raro, o sea, es completamente raro. Y pues luego, sí, con las redes uno aprende mucho porque recibes buenos comentarios, pero también muchos malos. Y es como, tienes que, a veces te hacen un comentario malo y tú te haces preguntas de, ¿será verdad? ¿Será así o no será así? He recibido comentarios que dije, quiero contestar y quiero, por la emoción de, o sea, por el enojo, por la tristeza, quiero contestar, pero al final digo, no, ¿sabes qué? No le pongas atención o cualquier cosa, pero cuando se trata de mi cultura o del país de donde soy, son cosas que tengo súper claro en mi vida. Entonces, me di cuenta que no siempre es fácil. Como te comenté lo de mi mejor amiga y todo, me di cuenta que para ciertas personas no es fácil. Entonces dije, bueno, si para mí es fácil, yo puedo compartir esa facilidad que yo tengo. Y por más que me lleguen malos comentarios, no me va a afectar. Yo sé que no me va a afectar porque ya pasé esa época en la cual me podía afectar todavía. Pero al día de hoy no, ya con todo lo que he conocido, con lo de mis padres igual, ya no me afecta. Entonces, no sé, creo que he leído muchos comentarios también de padres que habían escrito tipo, sí, mis hijos también crecieron aquí, pero ellos no piensan igual, o sí, pero mis hijos crecieron y ellos también piensan igual, y yo estoy como... En algo tengo que ayudar, o sea, en algo debo estar ayudando porque si padres también como que se sienten identificados y todo, quizás en algo les puedo ayudar, no sé. A veces me digo eso y simplemente sigo siendo yo misma y me alegra igual que a la gente le guste porque, como te comenté, antes yo era una persona muy cerrada y las redes sí me ayudan a ser un poco más abierta. En las notas del episodio encontrarás los enlaces al perfil de Instagram y de TikTok de Helen. Recuerda seguirnos en Instagram, en nideaquí.nideallí, y si escuchas este episodio en Spotify, cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido. Y no te olvides de dejar una valoración, eso ayuda muchísimo a que este podcast llegue a otras personas. Si este episodio te movió, te hizo pensar o simplemente te acompañó, compártelo. Si te interesa llevar estas conversaciones más allá, colaborar, proponer un tema o simplemente compartir ideas, estaré encantada de seguir tejiendo espacios donde reflexionar juntas, porque creo profundamente en el poder de las conversaciones para tender puentes entre culturas, generaciones y experiencias. Y no olvides que este espacio se construye con voces y que la tuya también importa. Puedes escribirnos por Instagram o a través del formulario que encontrarás en nideaquinideallí.com. Gracias de corazón por haber llegado hasta aquí. Nos escuchamos pronto. Kamanya viguriku ahuta yang acuku si huhuni sipi hujari muta nyuka sungguh takkan habis kanggi tukui sungguh hoyangi warnihu nyuka sungguh takkan habis kanggi ama jawa kajis pacaringi ama jamus kuiza kas kamang cai kuna tayo yas papurini ama jamus kuiza kas kamang tukui sungguh mi cai tamanyani ama jamus kuiza kas kamang kau mi pagtakaw sanayang
squeezer